comunicación telefónica con Martín Tevez, sí, estudiante, fotógrafo también. Bueno, ya no sé cuántas actividades más tendrá Martín. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Buen día a Bien, toda la audiencia. bien y vos. Bueno, un placer tenerte aquí en el programa. En este año, bueno, todavía no hemos charlado. Sí, Todavía no. todavía no. Bueno, ¿cómo la estás llevando, Martín? Bien, la verdad que esta primera etapa del año afortunadamente bien. Sí. Digo afortunadamente porque bueno, podemos contar con buena salud, continuando con los estudios y haciendo algunos trabajos, como usted mencionó, de fotografía, que Ujú. bueno, que es algo que me apasiona. Mar- También investigando sobre la cuestión ambiental, que usted sabe que yo siempre trabajo Sí, con eso. sí, 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 sí. Por eso, supongo, bueno, para ir ordenándonos un poco, el tema de la fotografía, ¿hace cuánto que lo haces? ¿Lo haces como un hobby? ¿En realidad siempre te gustó y ahora dijiste, bueno, es el momento? No, claro, sí, sí, la fotografía para mí es un hobby, es una pasión que la tengo desde hace muchos años. Ujú. Desde que yo era adolescente, muy chiquito, siempre me gustó y bueno, ahí fue cuando mis papás me compraron mi primera cámara, que fue cuando yo comencé a trabajar, a hacer algunas sesiones de fotos. Sí, A mí, por ejemplo, siempre lo digo y se ríen cuando les cuento esto, que es, a mí no me gusta trabajar de la fotografía. claro. Me siento, o sea, no me gusta trabajar bajo presión con la fotografía, sino cuando yo tengo inspiración y Ujú. cuando me gusta, o sea, es un hobby y no lo quiero trasladar a una cuestión laboral. Claro, una cuestión laboral. Sí, 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 se entiende. Sí. Que tiene que ver más con ese momento, digamos, que vos bien decís, con inspiración y que te lleva a que el trabajo después tenga también una mirada diferente. Totalmente, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Y bueno, y Y, Martín, y hablando de eso, en esta etapa supongo que por ahí vos me dirás, se potenció un poco más, digo, ¿no? Después del aislamiento, de tanto tiempo de encierro, bueno, ahora no tanto ya en esta etapa, pero supongo que por allí también se habrá encaminado un poco el tema de la fotografía, ¿no? el tema de la fotografía. Mm, Sí, por suerte, bueno, últimamente la gente que trabaja esto ha podido seguir trabajando y continuar, ¿no? Con esto debido a la situación difícil que obviamente atravesamos. sí, Eh, Obviamente con todos los protocolos y los cuidados se puede hacer porque, o sea, la fotografía no es un trabajo en donde existe contacto estrecho todo el claro. tiempo, pero se puede llevarlo adelante tranquilamente. Ujú. Martín, bueno, fuera de esto que vos estás mencionando, en esta etapa también, un año que pensábamos, digo, la mayoría, que iba a arrancar tal vez de otra forma, ¿no? Desde la parte económica, política, social, bueno, del ámbito educativo, exactamente igual, pero después las condiciones no se han dado por diferentes razones y motivos. ¿Y cuál es un poco ahí tu mirada con respecto a esto? Digo, porque vos sos estudiante y de alguna manera vos estás también allí siendo afectado por una situación que se está viviendo en la provincia del Chaco, que no es nueva, pero que este año parece que arrancó con todo, que es la lucha del conflicto docente. Y además de eso, también viendo cómo viene el panorama con esta ola, o la segunda ola, como la denominan, con las distintas cepas que han aparecido y que no se sabe Claro. tampoco a ciencia cierta cómo va a continuar todo, ¿no? Claro, claro, lo cierto es que, o sea, la realidad es que, o sea, la situación docente es una situación muy compleja, Mm, que obviamente ya no es una situación nueva, no es de hoy, es de hace muchos años. sí. Sin embargo, pese a esta situación de pandemia, se ha potenciado Ujú. y bueno, ha hecho que los docentes alcen sus voces y puedan reclamar cuestiones salariales, edilicias, que sean justas para Ujú. poder ir a brindar ese espacio, ¿no? Para poder dar clases, básicamente. Sí, Eh, a lo que, bueno, digo hemos porque yo soy estudiante y formo parte de la comunidad educativa. claro. Hemos recibido bastantes respuestas, quizás del Ejecutivo, algunas que no son muy aceptadas, pero bueno, son situaciones que se van dando de manera momentánea, simultánea, porque, a ver,
la pandemia no es algo que alguien planificó, como siempre lo decimos, no es algo que se planificó. Se va dando y las situaciones y las reglamentaciones y las restricciones se van dando sobre la marcha. Como hoy podemos ver, los indicadores de contagios son muy elevados. Acá en Tres Isletas mismo podemos observar el notorio aumento de casos. Claro. Que si no se controla de manera adecuada puede tener consecuencias. El control básicamente es una cuestión cultural de poder reconocer que hacemos cosas mal. Obviamente la sociedad tuvo un relajamiento, todos hemos tenido un relajamiento. En cuanto a después de un año de pandemia, sí, no nos sentimos ya a gusto estando en casa tanto tiempo. Por una cuestión psicológica, de salud, yo lo comprendo, o sea, yo también lo vivo, soy humano y necesito espacios de recreación y esparcimiento. Y bueno, en este sentido es básicamente reforzar los cuidados y tratar de no enfermarnos, o de no enfermarnos todos juntos. Seguramente en algún momento todos vamos a padecer la enfermedad y bueno, vemos cómo la atravesamos. Afortunadamente también, eso, ¿no, Martín? El tema de poder entender un poco la situación, como decía, nosotros ya hemos tenido una mala experiencia el año pasado en nuestra localidad con un montón de casos y también con personas que lamentablemente terminaron falleciendo, y lo que no se quiere es atravesar o pasar por ese mismo camino, ¿no? Me parece que por ahí viene la cuestión. Uno entiende que es cierto, el tema de las restricciones nos tiene bastante agotado en general, tiene un impacto directo hoy, sobre todo, te diría, no solo psicológico y social, sino que la cuestión económica por ahí se hace insostenible también por la situación que atraviesa el país. Bueno, hay una sumatoria de cosas que se fueron concatenando que termina llevando a que muchas personas digan, bueno, suficiente, basta, me parece que no podemos seguir de esta forma, pero también es cierto que está esta otra realidad, que es la que te golpea, la más dura por allí, y bueno, que muchos han tenido la suerte de pasar el proceso de haberse contagiado y lo han llevado muy bien, y otros lamentablemente lo han pasado muy mal, que todavía tienen secuelas, y bueno, y otros lamentablemente dejaron de estar entre nosotros, ¿no? Así que, como vos bien lo decís, esto es día a día, momento a momento, y creo que eso por ahí es lo que más te estresa, porque no tenés una fecha, un tiempo que vos decís, bueno, de acá a fin de mes esto se termina y vuelve toda la normalidad. Lamentablemente fíjate lo que estamos diciendo, ¿no? Ya pasó más de un año desde el surgimiento, la aparición de este virus, y en ese momento pensábamos que también, que iba a durar muy poco, y bueno, y hasta ahora es imposible todavía tener control. Para la ciencia misma se le hace difícil por esto de la mutación del virus. Bueno, hay un sinfín de cosas que se van dando que también nos llevan a replantear algunas cuestiones, ¿no? Ojalá, como bien lo decía Martín, lo transitemos de la mejor manera posible y no tengamos que volver a alguna fase un poco más estricta o restrictiva como ya pasamos. Totalmente. Creo que a esta altura del campeonato seguimos subestimando la capacidad que tiene este virus, sobre todo en la cuestión de las mutaciones y bueno, y estas cuestiones que se van dando, y que hay gente que la está pasando muy mal, y Argentina por primera vez desde el inicio de la pandemia se está acercando demasiado al colapso sanitario en algunos lugares, lo cual no son buenas noticias, porque nosotros recordemos que recién estamos en la puerta del invierno o del frío, de la temporada fría de nuestro país. Y eso no son tampoco, o sea, obviamente nosotros sabemos que cuando hace frío las concentraciones en los lugares cerrados aumentan, por lo cual también los casos suelen o tienden a aumentar las enfermedades que son respiratorias. Entonces, bueno, esperemos que esta situación mejore y vemos qué medidas toman. La verdad es que a veces terminamos digo también porque terminamos politizando la cuestión sanitaria. Y la realidad es otra, o sea, la realidad es que está sucediendo, y no solamente acá en Argentina, sino en todo el mundo, y nosotros podemos ver la experiencia también de nuestros países vecinos como Chile,
Perú, Uruguay, Paraguay, que están atravesando situación sanitaria bastante difícil, y aún así nosotros creemos que, o Brasil mismo, en Brasil hay personas que no pueden acceder a una atención primaria mínimamente para poder atender su necesidad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, esperemos que la gente tome realmente conciencia de esta situación y que también avancemos en la campaña de vacunación para que esta situación pronto pueda ser mínimamente controlada, como todas las pandemias. Claro, de eso se trata, ¿no? Y ojalá que así sea. Y que no estemos en una situación como también le pasa a Paraguay hoy, ¿no? Paraguay está colapsado su sistema sanitario, con muchísimos casos diarios de contagios, y bueno, la verdad que eso preocupa y mucho, porque siempre hay conocidos, familiares, en un país limítrofe, entonces se entiende también el grado de exposición. Pero bueno, fuera de esta realidad, Martín, contame también con expectativa, supongo de la parte que te toca, o el rol como estudiante, de saber cómo va a ser este año o este ciclo lectivo, ¿no? Sí, la verdad es que por un lado, bueno, un poco desilusionado porque este teóricamente es mi último año en donde tendría que realizar la experiencia de las residencias y la salida a campo, y bueno, por directivas y obviamente por la situación que estamos viviendo, sabemos que esto no va a ser así y que vamos a atravesar otro año de virtualidad, bueno, llevándolo de la manera que podamos. Sí. Y afortunadamente, bueno, los profes siempre están dispuestos a ayudarnos y siempre están ahí respondiendo a nuestras inquietudes, mirando sus clases, y obviamente no es lo mismo, pero bueno, es la situación que se dio y nadie lo planificó. La verdad, yo prefiero que de esta manera se preserve la salud de todos los estudiantes, y bueno, no solamente por los estudiantes, sino por a dónde puedan ir ellos, ¿sí? Claro. Hay que tienen, como en mi caso, tenemos padres que son grupos de riesgo y bueno, claro, la verdad, la preocupación lógica, ¿no? Claro, y la presencialidad por ahí es un peligro, o sea, es no un peligro, sino es como aumenta el riesgo de contagio para nosotros. Sobre todo en las instituciones del Chaco, que bueno, todos sabemos que no están en las mejores condiciones totalmente, sí. Martín, y hablando de esto de la virtualidad, bueno, vos sos joven y trabajar también con chicos todavía más jóvenes que vos y que manejan la tecnología al 100%, diría, en la mayoría de los casos, me parece que la virtualidad no es un problema, excepto, claro, si no tienen acceso obviamente a un teléfono, una computadora o un buen servicio de internet, pero que el servicio en general en todo el país me parece que no dista de ser diferente al nuestro, es decir, por ahí hay días que andan mejor, otros más o menos, y otros directamente no andan, pero fuera de esa circunstancia, me parece también, no sé cuál es tu opinión, porque vos sos una generación mucho más joven, y el mundo que viene es este, o sea, nos guste o no nos guste, y la educación en general. De hecho, muchas universidades ya están atravesando hace un par de años por este proceso, antes de la pandemia, y gracias a eso hoy también pueden ofrecer absolutamente de todo, y los que han sido estudiantes, los que se han recibido y hoy ya son docentes o son profesionales de otras áreas, lo han hecho también de manera virtual 100%. Y viste que obviamente está la discusión, qué es mejor o qué es peor. Bueno, a mí no me gusta hablar de lo mejor o lo peor, me parece sí del potencial que tiene una cosa y tiene otra, y que también hay una realidad que nos lleva a que nos capacitemos, ¿no? No sé. Totalmente. Sí, te escucho, Martín. No, sí, por supuesto. La verdad es que esto, como usted dice, todas las instituciones siempre... en realidad nosotros como sociedad siempre tenemos la función de ir ayornándonos a las circunstancias, ¿sí? Hay cuestiones que, sin embargo, bueno, la pandemia ha acelerado todo ese proceso y bueno, hay muchas personas que bueno no tienen muchas ganas quizás de adaptarse a las tecnologías y bueno, y por esta situación lo tuvieron que hacer, pero es un aprendizaje, todo es un aprendizaje, la verdad es que nada se pierde. Y nada, esperemos que esto sea constructivo. El hecho es que también para aquellos que eligen la presencialidad, porque no, obviamente vamos
a decirlo la verdad, la presencialidad no es lo mismo que la virtualidad, tienen sus pros y sus contras cada uno. Claro. Y para quienes eligen la presencialidad como un estilo de vivir las clases o de ver las clases, Sí. La virtualidad puede ser un poco tediosa, y a esta altura de la pandemia también aún más. Porque el año pasado mínimamente tenía un nivel de tolerancia porque sabíamos que era una situación nueva. Claro. Pero sin embargo este año ya es el segundo año y ya creo que para muchos o para la mayoría de los que eligen la presencialidad es demasiado tedioso seguir con esto, aunque bueno, es la única alternativa por el momento, hasta que se avance en la fase y avancemos en las campañas de vacunación. Pasa que es como todo, Martín, me parece que se volvió tedioso no por un año de trabajo desde la virtualidad, sino la sumatoria de cosas que se dieron. O sea, obligaron que tanto ustedes como los docentes estén conectados gran parte del día, ya sea por las clases, por los cursos, por las capacitaciones, por trabajo extra que no tiene que ver con lo educativo, es decir, todo pasaba por la virtualidad. Entonces, creo que el grado de saturación, si más o menos poco te gusta, estar expuesto tantas horas lleva a que te guste cada vez menos y que lo rechaces directamente, digas, no, me parece que es insalubre, pero si lo comparás con la presencialidad y te hubiese tocado estar en las escuelas y hacer todo lo otro, estarías también gran parte del día fuera de tu casa, la misma cantidad de horas. Lo que pasa es que uno no dimensiona o no lo puede hacer porque, claro, está en otro lugar y en otro contexto. Y después es cierto, por ahí falta también el tema de la adecuación, la apropiación de algunas herramientas y entender también que si vos dabas, no sé, vamos a suponer 2 horas de clase presencial, no podés desde la virtualidad dar 2 horas de clase, hora reloj, digo, ¿no? También tiene otro proceso de adaptación. Bueno, todo eso se va aprendiendo sobre la marcha y me parece que por ahí pasa la cuestión, ¿no? Claro, sí, totalmente. Totalmente de acuerdo con eso. La verdad que la conclusión a esto es que esperemos que pronto podamos retornar a la presencialidad. Sobre todo, ¿no? Y para que vos puedas terminar también en tiempo y forma. Sí, la verdad, yo perspectiva, o sea, no veo que respecto a la situación no se puede proyectar demasiado porque hoy pasa esto, mañana sale otra normativa, la semana que viene sale otra, entonces todo el tiempo se va modificando, entonces nosotros ya hemos perdido la capacidad de proyectar a largo todo plazo. Es de hoy para mañana, o sea, no es para la otra semana. Claro, ni siquiera hoy para mañana, porque hoy podemos planificar y hoy a la tarde sale un decreto o sale una resolución y todo cambió. Entonces, perdimos esa capacidad de proyectar. Ahora cuando nos dicen qué va a pasar allá a 6 meses más adelante, lo que respondemos es no sé qué va a pasar. Tenemos una incertidumbre, digamos. Y es propio porque es una situación obviamente atípica, pero bueno, vivimos en la incertidumbre constante. Pero espero que pronto, como dije anteriormente, pronto podamos retornar a una normalidad que se ajuste a lo que vivíamos antes. Claro. Martín, bueno, vos sos alguien que estás comprometido siempre con el medio ambiente, sí, estás trabajando con eso, bueno, tenés allí tu página. ¿Cómo continúa? Y dentro de estas posibilidades y esta normalidad que estamos hablando también, ¿cuáles son las cosas que por allí se vienen, aunque sea de manera virtual, claro, a esto, ¿no? Porque el Chaco ayer fue noticia porque va a ser sede del tercer Congreso de Ecología, ¿no? Claro, sí. Yo creo que lo más importante de este año para destacar es que en diputados se ha aprobado la media sanción de la Ley de Educación Ambiental Integral, digamos. Sí. Tengamos en cuenta nosotros que nuestra Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente, la Ley General de Educación, ya contemplan a la educación ambiental como una cuestión fundamental en la construcción del sujeto, ¿no? Del ser humano. Sí. Sin embargo, no existe de momento una ley, ¿sí?, que básicamente establezca que todas las instituciones del país deban incluir dentro de sus currículums esta materia como una materia, ¿no? Sí, porque en las escuelas prácticamente no existen materias que sean educación ambiental como claro, tal, específicas de la materia.
Nosotros sabemos que cuando hablamos de educación ambiental es súper amplio, es una gama muy amplia porque abarca muchos sectores, abarca pobreza, abarca índices de población, abarca índices de contaminación, abarca cuidado, o sea, es muy amplio. Entonces es fundamental que las escuelas cuenten con esos espacios. Entonces ya diputados en el mes de marzo lo ha aprobado. Ahora, bueno, va a pasar a la Cámara de Senadores y esperemos que obviamente continúen con este proyecto que está, no bueno, muy bueno. Y que como vos decís, que sea aprobado y que además después que lo pongan en práctica lo más rápido posible, ¿no? Totalmente, sí, por supuesto. Esperemos que pronto ya se pongan en todos los currículums y bueno, pueda avanzar en ese sentido, porque es muy necesario. Yo creo que los jóvenes y las jóvenes tienen el compromiso, sin embargo, es muy difícil comprometerse cuando hay dificultad en el acceso a la información. Más allá de que hoy la información está por todas partes, porque todos podemos acceder rápido no es lo mismo que alguien lo venga y lo presente, no sé si me entiende, digamos. Sí. La infodemia que existe en la web y en las redes sociales muchas veces es contraproducente, porque hay tanta información que la persona decide no informarse directamente. Claro. En todos no los sabe en realidad ámbitos. qué es verdad y qué no. Claro, entonces pierde como la confianza la población en cuanto a la información, y pasa en todos los ámbitos, sí. En el ámbito político, en el ámbito sexual, en el ámbito de la educación ambiental. Totalmente. Martín, y hablando de política, bueno, vos también sos alguien que militás y que estás orientado, digamos, pero especialmente también en la parte partidaria, ¿no? ¿Cómo estás trabajando hoy? ¿Me puede repetir la pregunta? Te decía que hablando de política, bueno, vos también venís de una familia que milita y participa políticamente, ¿no? Claro, sí, totalmente. Nosotros tenemos, obviamente desde muy chicos, convicciones políticas que obviamente provienen de familia, como decimos, de cuna. Claro. Sí, totalmente. ¿Y cómo estás viendo la cuestión política ahora? La verdad, bueno, en este momento del partido del cual yo formo parte, se encuentra en proceso de elecciones, que por cuestión de la pandemia todavía no ha habido las elecciones, pero sin embargo supongo que en el corto plazo se van a establecer las medidas que se tomarán al respecto. Este año, como todos saben, cada 2 años las autoridades partidarias se van reeligiendo o bien se van cambiando para... Sí, para la renovación propia que necesita. Claro, sí. Exactamente. Bueno, Martín, te agradezco por tu tiempo, sé que siempre estás realizando cosas y bueno, ahora que apareció la tormenta y el agua por ahí te escucho medio entrecortado, pero es propio de la comunicación. Sí. Pero te agradezco por estos minutos, ¿sí? Bien, muchísimas gracias, la verdad, por el espacio y bueno, que toda la audiencia tenga que se cuiden, que tomen conciencia y que bueno, que tengan una linda jornada. Dale, Martín, un abrazo, que sigas bien. Nos vemos, chau, otro abrazo. Bueno, allí estábamos entonces dialogando en la mañana con Martín.